A ver, ya el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho un estimado de cuánto podríamos crecer en este año, en el 2021, en el año de nuestro bicentenario. Han dicho aproximadamente el Perú va a crecer 10%, con lo cual habría una significativa recuperación respecto a toda la caída que ha significado la pandemia y que destruyó económicamente las expectativas que habían en el año anterior, en el 2020. Pero claro, han aclarado, han puesto los puntos sobre la silla respecto a que esto depende de que no entremos otra vez en cuarentena. El fin de semana pasado hemos roto el récord de 2.000 infectados detectados en un solo día, cosa que no ocurría hace allá varias semanas, lo cual ha hecho pensar a algunos que alguna posibilidad habría de que se vuelva a la cuarentena. Esperemos que no. Vamos a analizar junto a César Fuentes, que es director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, justamente las expectativas para este año que viene. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Un gusto tenerte de nuevo en contacto. Bueno, 10% es una cifra, digamos, esperanzadora uno y realista desde el otro punto de vista, pero se ha hecho la salvedad de que esto depende de que no hayan restricciones económicas que nos hagan retroceder, ¿no es cierto? Así es. Creo que el televidente tiene que entender cómo es la economía peruana en su participación. Es decir, si uno ve servicio constituye el 50% de la economía peruana. Si uno le añade comercio, estamos hablando de más del 60%, es decir, 60% de la economía peruana es lo que llamaríamos servicios en general. Si uno añade construcción, 70%. Entonces realmente 2/3 partes de la economía peruana están ahí, diríamos, en varios problemas. ¿Por qué? Claro. Porque hay varios problemas ahorita, ¿no? Uno es limitación de aforo, por ejemplo, en restaurantes, en comercio, eso limita lógicamente la venta. Otro es la preocupación legítima que tienen los clientes al ir a estos sitios. Entonces, si bien es cierto, ha habido un cambio ¿no es cierto?, de estar en el local a delivery y todos los takeouts que estamos viendo, ¿no?, que la gente va, recoge su alimento, pide a casa. Esto no es, si bien es cierto, ayuda, no es lo mismo que tener a la gente pues en el local. Y el otro tema también es importante, que no hay que olvidar, es el sector turismo, ¿no? Todo lo que es turismo receptivo está parado. No tenemos, a raíz de las restricciones que se han impuesto hace unas semanas, no tenemos prácticamente turistas del exterior. Gran parte de las empresas están manteniéndose con el turismo nacional, que lógicamente no tiene los niveles de ingreso ni de gasto que tiene el turismo extranjero. Entonces, claro, a lo que se suma también el miedo a viajar, ¿no? Tanto como el miedo a salir, el miedo a viajar. Hay el miedo a viajar, que eso es un tema difícil, y hay las restricciones que impone el gobierno. Entonces todo esto está generando preocupación en el sector privado, que esta idea, ¿no es cierto?, que vamos a rebotar a un 10 pueda menguar. El hecho, y además tenemos un tema adicional, que es que ha habido, ¿no es cierto?, diferentes variaciones de lo que es el COVID, ¿no? La vacuna que se espera, y esperemos que rápidamente la obtenga el Estado peruano, es para el COVID pre-diciembre, pre-noviembre. Pero ¿qué ha pasado? Hay ahora diferentes cepas de COVID que no son aquellas que van a poder reducirse con una vacuna, ¿no? Ya ha habido ejemplos en Reino Unido, en Sudáfrica, en varios países ha habido nuevas vertientes de COVID que no están diseñadas para las vacunas que vamos a tener, esperemos, en los próximos meses. Aunque nos han dicho que sí sirven, ¿no? Nos han dicho que sí sirven. Pero ese es un tema pues todavía a ver, ¿no? Todo este tema como es nuevo y hay que reconocerlo también, es un tema de que se desconoce realmente si realmente puede ocurrir o no, ¿no? El tema del COVID diríamos, como es un proceso en trabajo realmente. No sabemos realmente la dimensión qué va a ocurrir en términos de vacunas, ¿no? Y primero, el gran tema es cuándo vamos a tener las vacunas y cuándo gran parte de la población va a tener la vacuna y va a tener la seguridad de que ya va a poder desplazarse normalmente pues, a los comercios, restaurantes y al turismo, ¿no? Claro. A ver, pongámonos en los dos escenarios. Uno, si
llega la vacuna eventualmente, si se logra controlarlo el rebrote que está habiendo, algunos lo quieren llamar segunda ola, no hay problema en cuál sea el término, la cosa es enfrentar la realidad. Crecer al 10%, lograr ese objetivo, ¿en qué situación nos pondría respecto a la realidad previa que vivíamos antes de la pandemia? Nos podría un poquito más abajo del nivel que hemos tenido en el 2019, ¿no? No recuperaríamos los niveles del 2019, pero un poco más abajo. Y sí nos daría pie para que el 2022 ya tengamos un crecimiento superior al 2019. Es decir, eso sería, estamos hablando 9, 10%, creo que ese es el estimado que tiene el gobierno, aunque el BCR ha salido con un número un poquito más alto, ¿no? De un 11 y algo. Pero por lo general el consenso, creo que a nivel del sector privado y público, es que un 9 o 10, si es que esto, todo lo que tú has mencionado efectivamente se logra, ¿no? Pero hay varios supuestos que esto puede generar que tengamos un menor crecimiento, ¿no? Como, por ejemplo, volver a cuarentena. Algunos ya hablan incluso de que si bien no va a ser total y radical como el 15 de marzo del año pasado, pero sí podría ser focalizada en algunos lugares donde los brotes están muy altos, ¿no? Así es, ¿no? Acá hay un tema que también no hay que olvidar, ¿no? Estamos ya a la segunda semana de enero, un poquito más, y esto es probablemente fruto de que la gente sea tarde, a pesar de la advertencia del gobierno, ¿no es cierto? Muchas familias se han juntado, muchos amigos se han juntado, tanto en el Año Nuevo como en Navidad, y creo que ese rebrote que está habiendo, generalmente los epidemiólogos hablan, ¿no es cierto?, de 2 o 3 semanas, ¿no es cierto?, donde el hecho se da y cuando efectivamente el tema se da. Entonces, aparentemente es esto. Esperemos que con las medidas que ha dado el gobierno, este rebrote no sea continuo, sino que realmente pare, porque sabemos, creo que casi todos los epidemiólogos deben señalar que debe ser esta razón, ¿no? Así que tenemos enormes encuentros sociales en Navidad, Año Nuevo, ¿no es cierto? La gente, si bien es cierto, ha limitado las fiestas y eliminado los encuentros, ha habido obviamente encuentros sociales a nivel de familias y amigos, y esto tiene la repercusión que ahora tenemos este pico que estamos viendo en estas semanas de enero. Claro, y si revisamos la línea de tiempo, finalmente avanzamos y no hemos retrocedido significativamente, pero sí en algunos sectores se retrocedió. Por ejemplo, previo a la Navidad teníamos apertura del 70% de aforo en centros comerciales, eso se redujo al 40%, teníamos playas abiertas, las playas se cerraron. O sea, sí hay algún análisis permanente que nos hace retroceder, ¿no? No sería algo absolutamente extraño. Sí, lo que tendría que hacer el gobierno es tratar de que sea esto focalizado. Pero claro, un enclaustramiento total como lo tuvimos en marzo significaría realmente que no estaríamos hablando de un 10, 8 o 11, estaríamos hablando por lo menos de 2 o 3 puntos menos, ¿no? Entonces, porque en cada trimestre más o menos se crece a tasas parecidas en el Perú. No tenemos el verano es el más pequeñito en términos de crecimiento, pero de todas maneras es importante en el total. Entonces acá creo que hay un tema así de preocupación del gobierno hoy día, para no llegar al extremo de enclaustramiento total como lo tuvimos en marzo. Y eso depende, creo que mucho de las personas de a pie también que tomen responsabilidad en este tema. Y creo que también de una política del gobierno más efectiva hoy día en los temas, ¿no es cierto?, de lo que es buscar rápidamente una vacuna. Y creo que hay un cansancio y es natural de la población. Ya tenemos casi un año en este tema y lógicamente hay un agotamiento, no solamente las personas, las empresas, ¿no es cierto? Los restaurantes, lamentablemente casi la mitad de los restaurantes en Lima hoy día están quebrados y que recuperen muchos de ellos que son negocios pequeños, de MIPES y pymes, va a ser muy difícil, ¿no? Es decir, lo que vamos a tener también es probablemente una consolidación en el sector de restaurantes y comercio. Eso es lo que lamentablemente se viene también a futuro, ¿no? Es un proceso lento, pero probablemente lo que está pasando en otras latitudes, una concentración, ¿no es cierto?, de restaurantes, servicios, es lo que se viene probablemente en el Perú en los próximos años, ¿no? Perfecto, César. Muchísimas gracias, como siempre, por tu participación. Encantado. Perfecto. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.